a continuar con el libro de Tito, que hoy vamos a terminar el libro hoy. Y quisiera introducir algo de lo que está sucediendo ahí, de lo que está sucediendo en esta carta, que Dios le dio las palabras al apóstol Pablo, y todos conocemos quién era el apóstol Pablo. Tal vez algunos de nosotros fuimos pequeños Pablos en algún tiempo, pero Dios transformó su vida de una manera que nunca en el resto de su vida volvió a ser el mismo. Sin embargo, fue un hombre entregado, capacitado, tanto secularmente como espiritualmente. Fue un hombre capacitado, y Dios lo usó en gran manera, que hasta hoy la palabra de Dios, a través de lo que escribió, nos sigue transformando día con día y sigue cambiando vidas a través del tiempo en todo el mundo. Y el tema de hoy es: una buena conciencia trae firmeza. ¿Qué es conciencia? Descifrando, buscando la palabra conciencia, es tener una buena, significa, es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus actos y sus decisiones. Todos tenemos una conciencia, y sabemos nosotros cuando cometemos algo erróneo y cuando estamos bien. Bueno, el apóstol Pablo le dice a Tito cómo empezar a acomodar la iglesia. Vimos al principio que la iglesia estaba desordenada, tenía que tener un orden. Vimos también cómo los líderes, tanto también como los creyentes, tenían que vivir una vida correcta delante de Dios. ¿Y quién más que el apóstol Pablo, verdad? Tanto que vivió allá andando en el pecado. Cuando es transformado, nadie le cree. ¿No le pasó algo así a lo mejor, no? Cuando usted vino al camino del Señor, vivió su vida o vivimos nuestra vida en el pecado, y de repente ya somos diferentes, ya hablamos diferente, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, y la gente se queda. ¿Será cierto? No nos crean. Sin embargo, a través del tiempo, a través de los días, a través de escuchar la palabra de Dios y leerla, nuestra conciencia fue cambiando. Ahora sabemos que si cometemos un detalle que a Dios no le agrada, no estamos en paz. ¿Quién en la vida no sabe cuando hace algo malo? Aún aquellos que no conocen del Señor, cuando cometen un pecado o un agravio, su conciencia no los deja tranquilos. Es lo que le llaman la conciencia. Tiene la conciencia negra, ¿verdad? Dicen por ahí. Bueno, hermanos, hablando de la conciencia, nosotros como creyentes debemos mantenernos en lo más puro que podamos delante de Dios, porque de ahí es donde viene la bendición. La escritura está llena de tantas promesas que Dios da, y en ocasiones el cristiano o el creyente dice: ¿por qué a mi Dios no me bendice? ¿Por qué siempre estoy viviendo una vida que no es buena, por decirlo de esta manera? Pues si nos sentamos a analizar, agarra una silla, siéntese en las tardes sin hacer nada y analicemos nuestra vida, que hemos hecho incorrecto, el cual detiene el fluir la bendición de Dios. Todos fallamos. ¿Es así? Todos fallamos. Sin embargo, a la hora de la falla, quien nos recuerda que estamos mal, el Espíritu de Dios que puso en nuestra vida para recordarnos: cuidado, ahí hay un peligro. El apóstol Pablo, qué mejor hombre para declarar una vida de conciencia. Pecador, se oye feo, criminal, perseguidor, ultrajador, porque dice que él se metía a las casas. Él no decía: ay, ¿me dejas entrar? No, tumbaba las puertas, se metía. Mire, hermano, este apóstol Pablo, el apóstol Pablo era tan tremendo que no le importaba si fuera niño, niña, mujer, anciano, adulto, quien haya sido, se los llevaba, dice la escritura, literalmente arrastrando. Ahora, el ejemplo que le está dando a Tito, pienso que la gente, si usted conoció a alguien parecido así,
que era medio malón y se lo encuentra en la calle cambiado, no le va a creer, ¿verdad? Dice, yo no voy a creer si yo lo conozco como él. Bueno, hermano, a través de la Escritura, Dios empieza a moldear primero nuestra mentalidad, porque de aquí es donde provienen los actos. Aquí se maquinan los actos. Aquí es donde empieza el enemigo a trabajar para inducirlo al pecado. Dice la Escritura, vaya conmigo, por favor, al libro de Tito, capítulo 3. Dice la Escritura de esta manera, la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué tremendo la palabra de Dios cuando nos describe cómo éramos. En alguno de estos cabemos, casi en la mayoría, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo les dice a Tito, recuérdale a toda la congregación, porque había unos problemas en ese entonces en la iglesia, pleitos, envidias, disensiones. Hermanos, era una iglesia que estaba pasando por un proceso y debería tener mucho cuidado. Ahora, Tito era un pastor joven. En una ocasión, entramos en un tiempo de consejería y vienen unas personas adultas, 50, 55 años, bueno, no tan adultas pues, pero más o menos de esa edad, y llegan a la oficina y abren la puerta y lo único que ven es a mí ahí sentado en una silla, atrás de una mesa. Y entran con un libro y empiezan a voltear para todos lados y dicen, ¿dónde está el que nos va a dar consejería? Y yo les dije, usted, dijo el Señor. Sí. Bueno, hermano, estamos acostumbrados a recibir consejos y a mirar a las personas adultas. Pero sin embargo, hermanos, tanto adultos como jóvenes, Dios los ha preparado. Dije, hermanos, yo soy el que les voy a dar unas pláticas con la ayuda de Dios. Se quedaron así como nos quedamos o nos vamos, ¿verdad? Bueno, hermanos, nos sentamos a platicar amenamente y al final de todo, Dios bendijo a esa familia. Amén. No es tanto, hermano, en cual sabemos naturalmente, sino en lo que hemos recibido espiritualmente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, una cosa, hermano, Dios usó hombres adultos como niños o como jovencitos. Lo vemos en la Escritura. ¿Quién era el rey David? Un jovencito. Lo vemos a Moisés cuando era adulto, ¿cuántos años tenía? A Josué. Vemos la calidad, no de la persona, sino de la calidad de lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. Y ¿sabe una cosa? Si nosotros no tenemos una buena conciencia, no vamos a estar firmes a la hora de enfrentar cualquier decisión en la vida. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que dijo, y le fallé al Señor? ¿Y cómo estaba su mente? Le confesaré al Señor, le diría a mi mamá, le diría a mi papá, por todos lados, corriendo, no, hasta hacía una línea ya en el piso. Pero ¿saben? Nuestra conciencia, cuando hacemos algo mal, no es tan solo nuestra conciencia la que está mal, sino todo nuestro cuerpo y todo nuestro sentir está mal. ¿Por qué? Hemos ofendido a Dios de alguna manera y como creyentes debemos evitar que el nombre del Señor sea blasfemado, sea vituperado o sea señalado como que Dios no cambia a las personas. Y es triste cuando escuchamos que invita a la iglesia y no, es que está fulanito,
está fulanita. Yo los conozco. Híjole. Viera cómo duele esa acción. Cómo duele escuchar esas palabras. Porque hablaba nuestro hermano Carlos en la mañana. No podemos vivir así a medias el cristianismo. No debemos jugar. Debemos ser radicales, hermano. La palabra radical, o estás o no estás. Y a veces nos cansamos, hermano. Yo no sé si a usted le duele, a mí sí. Y me da un coraje santo, se lo digo de esta manera. Que alguien diga para ser como este o como aquella, mejor no. Debemos concientizarnos. Nosotros mismos, autoanalizarnos y sabemos que estamos mal, empezar a trabajar. Con todo el esfuerzo. No a ver si puedo. Sí se puede, ¿no? Ahora dice la escritura del versículo 2 que nadie difame, que no sean pendencieros, no sean peleoneros, dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Todos, dice todos, no nada más uno que otro, todos los hombres, refiriéndose a la iglesia en general, tanto mujeres como hombres y jovencitos, estén siempre respetándose y ser amables con ellos. No debemos ser como aquellas personas que marcan, a este sí, porque este me cae bien, porque no. Dice la escritura, a todos ser amables. ¿Qué es una amabilidad, hermanos? Darse, sin condición. Pero muchas veces nos cuesta porque ya hasta parecemos como Michael Jackson, ¿verdad? Con nuestra naricita arriba. Ya me mira, haciendo sus cosas. Hermanos, tenemos que ser humildes. Ahora dice la escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, y aquí describe tantas cosas tan tremendas en el ser humano, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué triste cuando usted ve a una persona que usted se va a acercar y digo, espero que me salude y ya te para allá, casi se lo quiere comer. Es tremendo. Y dice, y es que soy cristiano, ay. O imagínese, si no fuera cristiano se lo comería completo. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le hiere? ¿Verdad? No se quiere acercar, mejor no. Hermano, la escritura dice, si Dios ha hecho cosas en nosotros, nos ha cambiado de todas estas cosas que habla aquí, maldades, rebeldes, extraviados, todo lo que él habla aquí, si Dios nos ha cambiado, entonces debemos ser ¿como quién? Como Cristo. Como Cristo. ¿Qué nos falta? Nos falta, es en la escritura que vamos siendo transformados. ¿Verdad? Dios tiene el poder, eso sí, para cambiar la gente, pero no es como, tengo una varita mágica y ¡pum!, ya te cambié. A veces Dios tarda en transformarnos ciertas áreas para que nos demos cuenta el efecto y la gente vea cómo Dios es tan bueno que nos da una oportunidad de arrepentirnos. Ahora dice, ¿qué es lo que debemos demostrar? Vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. Como creyentes, ¿qué es lo que debemos demostrarle a los demás? 1 Corintios 13, en el capítulo, 13, capítulo 4, 13, sí, capítulo 13, versículo 4, ya ando haciendo otras cosas que no, estoy tan emocionado ya de que, ay Dios mío. Dice el versículo 4, está ahí conmigo la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo, siendo un hombre sin amor, un hombre sin escrúpulos, un hombre terrible, para anunciar todo esto en esta carta a los Corintios, tuvo que ver que yo creo que no le cambiaron la mente, le cambió hasta la cabeza, ¿verdad? Porque para pensar de esta manera hay un conocimiento profundo de Dios, hay un conocimiento profundo de Jesucristo, porque Jesucristo y Dios es amor. No se envidia, no tiene envidia, dice, no es jactancioso, no busca lo malo. Como cristiano, como hombre y mujer de Dios, ¿usted qué desea para su prójimo? Yo nunca he sabido, ¿sabes qué, hermano? Te deseo lo peor en tu vida, ¿verdad que no? Al contrario, hermanos, uno con otro debemos bendecir. ¿Sabes qué, hermano? Dios te bendice, Dios está contigo, no te preocupes, Dios va a hacer todo para salir adelante. Sin embargo, yo nunca he escuchado a un hermano o una hermana que ve a alguien sufriendo, tú te lo mereciste, pues allá tú, ahí nos dimos, y se va corriendo. No, se sienta a hablar, Dios toca su corazón, se bendicen, se levantan y se van. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Tito: enséñales que sean amorosos, enséñales que no pierdan su tiempo en otras cosas, sino en bendecir a Dios. Amén. Vamos a continuar en el versículo 4. Después que Tito recibe estas palabras de todo este ramo medio oscuro, pero ahí está. Y dice el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y disensiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Bueno, aquí hay algo bien importante. A mí me gusta cómo es Dios, ¿verdad? Nos está viendo que estamos haciendo cosas que no, pero siempre hay, espérate, porque dice la Escritura, pero la gente vive en pecado. Y esta palabra, pero, es un alto a esa vida. Dice la Escritura, pero cuando Dios se manifestó. Eso quiere decir, cuando estábamos caminando erróneamente un día, Dios en nuestra vida se manifestó. Hijo, hija, no está bien ese camino. ¿Cómo se manifestó Dios? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Dios se manifestó a través de hablar a los profetas. Y miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí es cuando Dios se manifestó, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por tu naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, aquí está otra palabra, pero Dios, wow, precioso, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios, hermano. Dios se manifestó. ¿Quién soy yo? Miren lo hermoso que es Dios. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Estábamos muertos. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué vida llevábamos? ¿Qué tormento posiblemente cargábamos? ¡Qué angustia! Si usted se acuerda, en una ocasión usted le lloró a Dios bastante. Ya no puedo. Ese es un sufrimiento. Si en una ocasión usted se sentó y miró al cielo y decir, bueno, si hay un Dios. Y Dios estuvo atento. Ese pero se paró. ¿Recuerda el ciego Bartimeo? Él gritaba físicamente y posiblemente nosotros gritábamos de nuestro interior espiritualmente. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura, ese pero, que el Señor se paró. Y en la condición que estaba el cieguito, era despreciable para mucha gente. Pero para Dios dice, porque es un don de Dios ver a sus hijos y a sus hijas ser transformados en amor. Ser transformados a través de ese sacrificio, que muchas veces por nuestra ignorancia o por ventaja lo difamamos. Tanto que le costó. Tanto que Dios se fijó, hijos, está sufriendo. Y envió a su Hijo precioso para cambiarnos, tanto aquí como el resto de nuestra vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Y dice la Escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No podemos, le voy a ser sincero, nadie en la vida puede cambiar solo. Aunque diga, yo sí puedo, las iglesias, que aquí, que allá, que tu Biblia, lo que digan, hermanos. Nadie se puede cambiar por sí mismo, ni uno puede cambiar a alguien más. Quien lo hace aquí es renovación, personas nuevas, un nuevo nacimiento. ¿Cómo? A través solamente del poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Por la fe en Cristo Jesús. Dios sigue siendo bueno, hermano. Dios sigue siendo un Dios vivo y poderoso que desea vernos vivir una vida diferente, aún más todavía, más buena. Si estamos bien, Dios desea que vivamos mucho más, mejor. El cual derramó en nosotros abundantemente en Jesucristo nuestro Salvador. No lo derramó en pequeñas porciones, dice abundantemente. Si usted conoce un río, el mar,
No es un pequeño ritualito de ahí, es una gotita de agua en el mar. Abundante, imagínense el poder de Dios. ¿Ha estado un día en la playa y mira que el nivel del mar casi está en su cabeza? Y viene la ola y mira y nomás llega antes de sus pies. ¿Quién tiene el control de eso? Sino nuestro Padre Celestial. Abundantemente quiere decir que estamos llenos, créanlo, estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús lo mismo, Él dijo, voy pues, pero dice, y voy a dejarles a quién, al Consolador, el Espíritu Santo. Es el que nos hace tener una buena conciencia. Es el que nos hace que caigamos en pecado. Ya el que cae en pecado y conoce al Señor es que ya le gusta, o lo quiere hacer, o le causa admiración o tentación, pero hermano, la conciencia que tenemos está limpia delante de Dios. No podemos vivir pensando que tenemos una conciencia limpia y pecando, no. El cristiano renovado tiene su conciencia limpia y camina limpia. No es que, es que lo quise hacer, pero no lo quise hacer. Mira, qué bien, ¿verdad? Lo hice, pero no lo quería hacer. El hecho es que lo hizo y su conciencia no está tranquila. Y a veces andamos en la calle, hicimos algo que no estaba erróneo. Es que no me miraron, allá lo hice en la esquinita, no, allá no me miró nadie. Pero que el Espíritu Santo no está todos los días con nosotros. Cristo mismo dijo, estoy con vosotros todos los días. Y dice que si comete algo, el Señor le está recordando. ¿Verdad? No lo deja en paz, porque le pertenece a Dios y no al pecado. Y sigue diciendo la Escritura, la palabra de Dios, para que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estábamos muertos, vinimos al Señor, tenemos la esperanza en Cristo que un día viviremos eternamente a su lado, estando con Él. Qué glorioso sería decir, Señor Jesús, pues aquí estoy, y el Señor pasa de buen siervo, ¿verdad? Señor, ¿cómo sería? No me lo puedo imaginar. ¿Cómo sería ese día que estuviéramos delante de la presencia de Dios? Yo me apunto. A ver qué más se apunta, ¿verdad? Unos poquitos, bueno, hermanos, ¿sabe que ese día llegará? Cuando hay un canto que dice, qué bonita la mañana gloriosa, ¿verdad? Cuando venga el Señor. Un día lo vamos a cantar. Y fíjese qué hermoso es pensar que estando muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y no es una vida temporal, sino una vida eterna, donde estaremos cantándole al Señor, abrazándolo a sus pies. Yo no me quisiera, Señor, no me quiero mover de aquí. Qué hermoso sería ese día. Pero ¿qué nos queda hacer mientras vivamos? Tener una conciencia limpia para permanecer firmes. Amén. Y dice, palabra fiel es esta, al versículo 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, en las cosas. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y disensiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Siempre habrá en todo el mundo, y seguirá habiendo en todo el mundo, personas que quizás no tengan el tremendo o el profundo conocimiento de la palabra de Dios, y digan, no, es que yo sé más que tú, es que no es así como tú lo estás diciendo. Pues hermano, aquí dice, tengamos cuidado, evita las cuestiones. La palabra de Dios no es para contender, no es para decir, es que yo sé más que tú, hermana. Yo me la sé del principio hasta el final. Bueno, lo bueno que se la sepa, pero que la aplique es otra cosa. Ahora dice, no debemos contender, porque había muchas ideas en esa iglesia, muchas tradiciones, había mucha idolatría, y dice, evita contender la palabra de Dios.
Cuando llegue alguien a su casa y le digan, no, es que yo, sobre todo los sábados, ahí le están tocando, ¿verdad? No contiendan, hermano. Si no creen en lo que creemos nosotros, no hay que contender. O sea, no hay que explicarle. ¿Crees en Cristo como Señor tu Salvador? Y dicen que no, pues que te vaya bien. ¿Quién nos va a salvar? La religión, no. Las obras tampoco. Es nuestro Señor Jesucristo, el único camino. Él es la vida. ¿Y qué más es? Y la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? En Él. ¿Cómo la sabremos? Estudiando la palabra de Dios, orando y viniendo a la iglesia. Eso es lo que tiene que suceder. Ahora dice, porque son vanas y sin provecho. No tiene provecho gastar su tiempo en esas cosas, ¿verdad? Así que vamos viendo mejor lo que Dios quiere. Y dice el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora me brinqué el 10, aquí está algo impresionante. El hombre que causa divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuidado, hermanos. En las iglesias se infiltran cristianos detectives. Andan ahí con su lupa, viendo la profundidad espiritual, ¿no? Ay, qué espiritual es el hermano. Allá, bueno, hermano, muchas veces, y en la mayoría de las situaciones, cuando una persona no se somete a Dios, como al principio dijo el capítulo, que deben someterse a las autoridades, deben someterse, esto refiere en todos los ámbitos de autoridades, en su trabajo, en la escuela, como en la iglesia, en todas partes. Si una persona no es sumisa delante de Dios, causa divisiones. Porque una persona sumisa y que le teme a Dios y que obedece a Dios, está en el mismo sentir que todos los demás cristianos. Está en el mismo sentir porque si obedece a Dios puede obedecer cualquier otra situación en todos los ámbitos. Cuidado con aquellos, dice, que causan divisiones y después de una u otra amonestación deséchalo. Si no entiende que debe ser sumiso y debe ser delante de Dios un hombre y una mujer que le agraden, entonces, hermano, tristemente, y debe ser así porque la palabra de Dios lo dice, retírese. ¿Sabe una cosa? Lo hemos analizado. ¿Quién tiene perritos aquí? ¿Un perrito? ¿Quién tiene un perrito? Si lo junta con un perrito que tiene algunos animalitos que brincan y que pican, si lo junta por un momento, ¿qué le va a pasar al otro? Dice, ya llevo un apartamento aquí, se brinca al otro. Bueno, hermanos, así es. Si no nos cuidamos, nos podemos contaminar. Y nuestra conciencia va a estar muy mal y ahí va a empezar que nuestra firmeza en el Señor no va a estar correcta. Vamos a estar, a ver si a veces no. Terminemos, hermanos. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Cuidado. Si hacemos mal a alguien, nos estamos echando encima, como diría la Escritura, la ira de Dios. Pero si no lo hacemos de esa manera, entonces permaneceremos bien. Terminemos. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Corintios 3, 2 versículos vamos a leer. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, nos habla la Escritura de esta manera. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Y cuidado cuando toquemos lo santo de Dios, mucho cuidado. Y hay gente que se atreve a blasfemar, hay gente que se atreve a hablar mal, hay gente que empieza a hacer tantas cosas en contra de un siervo de Dios, hermano. Dice, cuidado, no se lo hacen a él o a ella, se lo hacen a Dios. Cuidado.
Y hay una porción en la Escritura que eso me impacta mucho y del cual nosotros debemos que tener muy en cuenta, que nuestra conciencia esté tranquila, que cuando usted hable con alguien más, como dicen ustedes, face to face, usted no ande hablando y volteando los ojos así. Es que si acá está la persona y usted, no, es que mira que yo hice eso. No, usted tenga su conciencia tranquila y sea transparente mirándole a los ojos. Como papá Dios lo hacía con su Hijo Jesucristo. Como Jesucristo lo hacía con Dios. Hablaban cara a cara. Y dice el capítulo 1 de Judas, versículo 17, se lo voy a leer. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Hablamos en la mañana lo que decía el hermano Gerson, ¿recuerda? El que no es de Cristo, ¿cómo dijo, hermano? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ay, 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 entonces ¿de quién va a ser? Ahí debemos tener cuidado. Y esto es lo que dice el versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que nomás andan ahí viendo a ver qué hacen y a ver qué destrozan, o a ver cómo pueden distorsionar la palabra de Dios, que no tienen al Espíritu. Y eso es tremendo. No tener el Espíritu de Dios es como estar muertos. Y un muerto no hace absolutamente nada, solamente para echarle más tierra. ¿Okay? Llevémonos esto, hermano. Seamos amorosos, amables, llenos de fe, firmes, transparentes, con una conciencia limpia, que de usted diga, yo no tengo de qué avergonzarme. Amén. Porque Cristo nos ha lavado con su sangre. Amén. 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 Gracias, hermoso Dios. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Porque usted es maravilloso, es grande, es poderoso, es misericordioso, amoroso, Señor, y tantos hermosos atributos que tiene, que no nos cansaríamos, Señor, de repetirlo. Que su santidad permanezca en este lugar. Bendecimos a nuestro hermano Gerson, Natal y sus hijos, Señor, por esta ordenanza, Señor, que tú has mandado para la iglesia. De que sean, Señor, tus siervos, los pastores, que lleven adelante esta obra. Dios, protégelos, guárdalos, Padre. Cúbralos con su sangre preciosa, mi Señor Jesús, a cada uno de ellos, desde los pies hasta la cabeza, y que ellos sean, Señor, como siempre, el reflejo de tu gloria. Bendecimos, mi Señor Jesús, y te damos la honra por todos los siglos de los siglos, y todos decimos, amén.